el tema que vamos a ver el día de hoy, pero sobre todo, y quiero hacer énfasis en esto, lo útil que puede resultarnos a todos nosotros. Y bueno, durante el tiempo que tengo dirigiendo procesos de formación en lo que es programación neurolingüística, he tenido la oportunidad de conocer gente que, aunque ha tomado algún taller o seminario sobre esta, no tiene una idea clara de lo que es ni cuáles son sus alcances. Por eso este seminario está dirigido a quienes no saben nada acerca de lo que es programación neurolingüística, pero también a quienes la conocen. El objetivo que persigo es que quienes no saben nada sobre ella la conozcan, pero sobre todo entiendan de qué se trata y cómo pueden utilizarla. En el caso de aquellos que ya le conocen, lo que busco es poder enriquecer un poco más el panorama que tienen acerca de esta. Y bueno, antes de entrar ya propiamente en el tema, una de las cosas que quiero comentar es lo siguiente. La primera es que es algo que les comentaba hace un momento Juan Carlos. Me permití dividir el material en 3 partes, por lo que tendremos la oportunidad de 3 sesiones para hacer preguntas. Y en relación a estas últimas, a las preguntas, quienes ya me han escuchado en ocasiones anteriores, pues sabrán que mi sugerencia es tener a mano papel y lápiz para anotar dudas y preguntas cuando éstas surjan. Entonces, insisto, vamos a tener la oportunidad, contando con el apoyo de Juan Carlos, de hacer 3 sesiones de preguntas para ir revisando cómo vamos, si hay alguna duda en relación a lo que se está exponiendo, y en función a eso tener una mayor riqueza y aprovechamiento de nuestra sesión del día de hoy. Y pues vamos a comenzar hablando de lo que es programación neurolingüística. La programación neurolingüística surge en la década de los 70, específicamente en Estados Unidos, en la Universidad de Santa Cruz, California. Sus creadores son, por un lado, John Grinder y Richard Bandler. El mérito de ambos no fue realmente haber inventado algo, sino haber estudiado e integrado una serie de conocimientos, prácticas, ideas de personas que habían tenido y habían obtenido resultados sobresalientes inicialmente en el campo de la psicoterapia. Es ahí donde se inicia todo este movimiento que más adelante vamos a conocer todos nosotros como programación neurolingüística. Y también, como lo veremos, si bien es cierto que inicia en el campo de la psicoterapia, las repercusiones que ha tenido esta en otros campos del quehacer humano es bastante. En aquella década de los 70, John Grinder se desempeñaba como profesor adjunto de lingüística. John Grinder tiene una gran habilidad para aprender diferentes lenguas. De hecho, cuando tuve la oportunidad de participar en un proceso de formación con él, parte del seminario lo dirigió él hablando en español. Y esto fue lo que a él le lleva a estudiar lingüística. Por su parte, Richard Bandler, matemático e involucrado en el terreno de las computadoras, específicamente en lo que son los sistemas y los programas de las computadoras, pero además con un gran interés en lo que es el comportamiento humano, siendo en aquel tiempo un joven inquieto, decide por este mismo interés en lo que es el comportamiento humano, decide matricularse para estudiar la carrera de psicología. Y mientras estudia, tiene la oportunidad de tener entre sus maestros a quien ha sido considerada una de las más grandes terapeutas a nivel familiar, como lo fue Virginia Satir. La habilidad de Virginia Satir para conducir a sus pacientes y los notables resultados alcanzados por esta en sus procesos terapéuticos llaman poderosamente la atención de Richard Bandler, quien decide comenzar a observarla mientras Virginia Satir trabaja. De hecho, se cuenta que en alguna ocasión fue realmente impactado por la habilidad y los grandes resultados que obtenía Virginia con sus pacientes,
En alguna ocasión le pregunta a Richard, a Virginia Satir, ¿cómo le haces para obtener los resultados que obtienes? Y bueno, no sé qué hubieran contestado ustedes si fueran Virginia Satir. La pregunta sería, ¿cómo le haces para obtener esos resultados? La respuesta de Virginia Satir muy probablemente queda corta en relación a lo que muchos de ustedes a lo mejor habrán pensado. La respuesta que algunas personas me dan cuando hago esta pregunta, esto es, si tú fueras Virginia Satir, ¿qué contestarías? La respuesta que digo las personas me dan va mucho más allá de lo que Virginia Satir le contestó en aquella ocasión a Richard Bandler. Virginia Satir lo único que alcanzó a decir fue, no sé, pero lo hago. Y esto precisamente llama más poderosamente la atención de Richard Bandler, pues se plantea, si una persona que hace algo con gran habilidad, con notable resultados, no sabe cómo hace algo, pues difícilmente va a poder enseñarlo a otros. Entonces, conjugando todo esto, es donde Richard comienza, como les decía hace un momento, a estudiar el trabajo de Virginia Satir. Una vez que él comienza a hacer una serie de observaciones y anotaciones en relación al trabajo de Virginia, es como decide interactuar o apoyarse buscando a John Grinder, que como les decía hace un momento, en aquel tiempo era maestro de lingüística en la Universidad de Santa Cruz. Ya una vez con estas observaciones, cuando solicita el apoyo de John Grinder observa y revisa las anotaciones que Richard tenía acerca del trabajo de Satir y también queda notablemente impresionado al grado de que comenta que las observaciones y las anotaciones que había desarrollado Richard Bandler son realmente interesantes. Si realmente has logrado desarrollar una serie de anotaciones y observaciones que nos hablan de un modelo, específicamente de un modelo de comunicación. Esto es, Richard Bandler lo que hacía era observar de qué manera Virginia Satir se comunicaba con sus pacientes y a partir de esto sus observaciones lo llevan a concluir que tiene una habilidad, pero sobre todo desarrolla un patrón en cuanto a la forma en que se comunica con sus pacientes. Por eso podríamos decir que la programación neurolingüística nace inicialmente como eso, como un modelo de comunicación. Posteriormente, y tanto Richard como John Grinder, movidos por los notables resultados también alcanzados por otras dos personas, deciden estudiarlos. ¿De quién hablo? Decíamos, por un lado está Virginia Satir, pero más adelante las otras dos personas que ellos deciden observar son, por un lado, a Fred Pearce, quien es, hace falta ahí una L después de la R, Pearce. Fred Pearce fue también terapeuta, creador y el mayor exponente de una corriente en psicología conocida como terapia gestal. Los resultados también que Pearce obtenía al desarrollar sus procesos terapéuticos eran notables y además considerando que es el creador de este enfoque o de esta terapia que era la terapia Gestalt, es observado entonces y estudiado, como les decía, por Richard y John. Sin embargo, no satisfechos con esto, descubren a otro grande dentro de la psicoterapia, el otro o la otra persona a la que ellos deciden estudiar en aquellos tiempos, es nada menos que Milton Erickson. Milton Erickson se dice que ha sido el más grande exponente en lo que es hipnoterapia. Era un gran hipnoterapeuta que se cuenta que con el simple hecho de saludar a alguien era capaz de meterlo en trance. Y se conoce mucho a Milton Erickson por la habilidad que tenía para que a través de contar historias él tuviera la capacidad o la habilidad para también llevar al trance a las personas con las que platicaba y a partir de esto generar los cambios tan importantes que lograba generar en sus pacientes. Entonces, son estos dos